No cabe la menor duda en mi mente de que aquellas personas que forman parte de los grupos religiosos, denominaciones, llámense pentecostales, bautistas, testigos, adventistas, mormones, católicos y de cualquier corriente denominacional que creemos no practican la verdad. Estamos seguros de que estas personas creen lo que creen de manera sincera y están convencidos de que están fundamentados en la verdad. Pero el problema no radica en que estos crean de manera sincera y honesta que están en la verdad, sino el problema radica en que esta mentira, esta falsedad y este error que abrazan estas personas de manera sincera, también de manera sincera la transfieren, la comunican a otras personas, enseñando así el error y abriendo una brecha amplia hacia la condenación eterna. Vamos a hablar hoy de la actitud que debemos tener los cristianos ante el error doctrinal. Número 1. La incredulidad y el error doctrinal son la causa de que multitudes de personas sean condenadas al infierno de fuego. Si nos detenemos a estudiar en los evangelios, en el libro de los Hechos y aún en las epístolas apostólicas, veremos claramente al Señor y a sus discípulos en una constante defensa por la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿A qué verdad se refiere la Escritura? Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Juan y leemos los versos y 31, vemos que el Señor define de manera muy cristalina lo que es la verdad. El texto dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Según este texto, la verdad es la palabra de Dios. Y solo si nosotros permanecemos en esa verdad, somos verdaderamente discípulos de Cristo. La palabra permanecer en la verdad quiere decir obedecer, llevar a cabo, hacer, cumplir la palabra del Señor tal cual Él la enseña, Él la ordena y Él la manda. El verso 32 dice: y conoceréis la verdad, que ya entendemos que es la palabra, y esa verdad os hará libres, dice el texto. ¿De qué cosa nos hará libres? Bueno, nos va a hacer libres de la ignorancia, nos va a hacer libres del error doctrinal y por ende nos va a hacer libre del pecado que nos condena y nos puede llevar al infierno. Juan capítulo 17, verso 17 dice, en la oración que hizo el Señor por sus apóstoles: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, santifícalos. El hombre se santifica, se hace puro, se hace recto, está aprobado por Dios, es por la palabra de Dios, que esa es la verdad. En primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, dando instrucciones, el apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Le dice lo siguiente: ¿para qué
si me retraso, sepas cómo debes portarte o debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. En esta versión se dice de manera clara que la verdad de Dios debe la iglesia administrarla, y no solo administrarla, sino defenderla. Es decir, que la iglesia es la que sostiene esa verdad y es la que defiende esa verdad. Por lo cual nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que estar siempre en disposición de defender la verdad. Número 2. Lo opuesto a la verdad es la mentira, la falsedad, el error. En pocas palabras, la mentira es enemigo potencial de la verdad. Y la palabra de Dios, la verdad, dice que los mentirosos no heredarán el cielo. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero noten lo siguiente: la mentira, la falsedad y el error, sea provisto por ignorancia o no, siempre va a ser mentira, falsedad y error. Y estas tres cosas son un potencial enemigo, es la oposición a la verdad. Y es por ello que la ignorancia de la verdad no nos va a justificar delante de Dios. De hecho, la ignorancia se atribuye como culpa a aquel que la padece. ¿Por qué? Por el hecho de no investigar de la manera correcta. Hay textos en las Escrituras que prohíben de manera muy clara y tajante ciertos asuntos que no se deben llevar a cabo en la iglesia. Y hay ordenanzas específicas y directas mandadas en la palabra de Dios que se deben llevar a cabo en la iglesia. Y muchas de estas se omiten. Y las que están prohibidas se añaden, se llevan a cabo. Y todo esto ante la mirada indiferente de un pueblo cegado por el desconocimiento de las Escrituras o por no aceptar los textos que de manera clara y transparente prohíben u ordenan tales cosas. La secta de los fariseos, muy sinceramente, ellos creían enseñar lo correcto. Se afanaban por hacer discípulos, se decían maestros de la ley de Dios, pero lamentablemente y muy sinceramente estaban errados y candidateados al infierno de fuego. Algunos términos que usó el Señor para referirse a estos los leemos a continuación. Mateo 15, versos 7 al 9, dice el texto: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué enseñaban los fariseos? Dice Jesús que enseñaban como doctrina, es decir, cambiaban la ley del Señor por doctrinas humanas, por doctrinas de hombre, por mandamientos de hombres. Mateo 23, verso 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y este texto es muy interesante por lo que el Señor recrimina
aquí a estos hombres que muy sinceramente creen que lo que están haciendo es lo correcto, primero les llama hipócritas. La razón por la que les llama hipócritas es porque ellos estaban truncando, poniendo obstáculos a la verdad. Dice que cerraban el reino de los cielos, es decir, el acceso a la salvación a los hombres. Y luego, por causa de enseñar la mentira, la falsedad y el error, el Señor le decía, ustedes no entran, pero tampoco dejan entrar a los que están entrando o a los que quieren entrar. Juan capítulo 8, verso 42 al 44, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí está la clave. No querían abrir su corazón, no querían abrir su oído, no querían abrir su entendimiento y simplemente no querían aceptar la palabra de Dios tal cual estaba escrita. Y luego dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y es por esto que ellos eran considerados hijos del diablo. ¿Por qué? Porque promovían el error, la mentira, la falsedad y la doctrina errónea. Cuando habla mentira, termina de decir el texto, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Número 3. ¿Cómo debemos actuar ante el error doctrinal? En Judas, capítulo 1, verso 3, tenemos una enseñanza clara de cuál es la postura correcta que debería asumir todo cristiano ante el error doctrinal, ante la falsedad y ante la mentira. Dice el texto, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender, aquí hay que hacerle un paréntesis. La palabra contender nos invita a combatir, a tener una actitud combativa, una actitud defensiva ante el error, ante la mentira, ante el falso evangelio. Y luego dice ardientemente, es decir, con pasión. El texto que acabamos de leer indica la actitud que debe tener un cristiano ante la perversión de la verdad. Y debe ser la de una postura, aquí tienen, defensiva, combativa. La palabra ardientemente en este texto quiere decir con pasión, con argumentos sólidos. Es decir, que hay que preparar argumentos basados en la verdad, única y exclusivamente en la verdad, en la claridad y en la pureza de la palabra de Dios, sin complicar, sin enredar los textos, sin mentir en cuanto a los textos. Hay personas que de pronto se les muestra un texto que contradice o rebate su creencia y su doctrina y luego inventan cosas como que, bueno, lo que pasa es que en ese tiempo la cultura era distinta, los tiempos eran otros y por eso los apóstoles se vieron en la necesidad de decir esto. Y de esta manera niegan la verdad, no aceptan lo que el Señor dice, no aceptan la inspiración del Espíritu Santo. Y es lamentable este tipo de actitudes porque esto es lo que trae como consecuencia el crecimiento de las falsas denominaciones, de las falsas iglesias y de la falsa doctrina. Número 4. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, nosotros quienes la componemos tenemos que estar dispuestos a defender ese tesoro, es decir, la verdad. Es por ello la imperiosa necesidad de estar siempre preparados en el conocimiento de la verdad. Y así, por un lado, impedir que la iglesia se contamine con el error doctrinal
y por otro, rescatar a aquellos que están en riesgo de perder su alma por la ignorancia que en ellos hay de la verdad. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, con mansedumbre y con reverencia, pero la idea de este texto es que nosotros como cristianos estamos en la responsabilidad y en el deber moral de presentar defensa, de defender la verdad, de sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y a través de sus filos poder cortar toda mentira, toda falsedad y todo error con que Satanás ataca la iglesia. Lamentablemente, hoy día, dentro de la misma iglesia del Señor, desde hace años, desde los tiempos de los apóstoles, viene en crecimiento, en auge lo que es la apostasía, ¿verdad? Y muchas veces dentro de los mismos miembros de la iglesia, dentro de la misma iglesia surgen corrientes e ideas y cosas extrañas a la palabra de Dios. Y también ante estos hermanos que se levantan con este tipo de ideas erróneas, criterios extraños, ajenos a las Escrituras, debemos nosotros apelar a la verdad y defender la verdad. Ahora veremos la actitud del apóstol Pablo ante el error y las consecuencias que le esperan a aquellos que enseñan una doctrina diferente, es decir, un evangelio ajeno a las Escrituras y sin presencia en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A veces yo me pregunto que si la gente, aquellos que forman parte de los grupos denominacionales, aquellos que están inmersos en ese mundo de las religiones carismáticas, emocionalistas, no se miden o no miden sus prácticas a la luz de este versículo, a la luz de estos textos. El apóstol es muy claro, muy enfático, muy cristalino, muy transparente cuando dice que si alguien, es más, si aún un ángel enseña un evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, de este que tenemos revelado por inspiración divina en las Escrituras. Este es el evangelio que los apóstoles enseñaron, ese evangelio que está allí en el Nuevo Testamento. Ese es el evangelio que nosotros debemos llevar a la práctica, al que tenemos que someternos, al que tenemos que sujetarnos. Dice que sea anatema. Esa persona que enseña ese evangelio distinto, dice que aún si fuera un ángel, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir una palabra que está preparada o apartada o separada para ser condenado. Fíjense, para ser condenado. Es decir, que es un candidato al infierno. Pablo repite, como hemos dicho antes, ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, es decir, del que está en el Nuevo Testamento, del que está en las cartas apostólicas, del que está en las epístolas, del que está en el libro de los Hechos, si alguno enseña algo diferente, sea anatema. Ya para concluir, vamos a hacer una lectura, ¿sí?, que preparé aquí con algunos puntos que me vinieron a la mente que creo que es necesario resaltar con respecto a los grupos religiosos que existen hoy día. Hoy día existen cientos de denominaciones que reclaman ser la iglesia verdadera. Entre los más populares tenemos a los testigos, mormones, a los evangélicos pentecostales, a los evangélicos libres. Tenemos a los bautistas, tenemos a adventistas, tenemos unicitarios del nombre de Jesús, llamada también la Iglesia Pentecostal Unida.
tenemos a los católicos, etc. Lo primero que debo resaltar es que estos grupos no tienen presencia en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento mismo desmiente lo que estos reclaman ser. Es decir, el Nuevo Testamento desmiente que estos sean la iglesia del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque sus prácticas, sus doctrinas y todo lo que enseñan y la mayoría de las cosas que llevan a cabo no eran prácticas de la iglesia primitiva que aparece en las Escrituras, que aparece en las epístolas, que aparece en el Nuevo Testamento, que aparece en el libro de los Hechos. ¿Por qué no tienen presencia? Porque no leemos de estos nombres, de estas denominaciones, de estas expresiones nominales, no la leemos en el Nuevo Testamento. Usted nunca va a leer de testigos, de mormones, de que los cristianos se llamaban evangélicos pentecostales, que se llamaban evangélicos libres, o que se llamaban bautistas, o que se llamaban adventistas, o unicitarios, o católicos. Eso no lo va a leer. Entonces, ellos no tienen presencia en las Escrituras. Estos grupos, en su distorsión de la verdad, enseñan doctrinas como la siguiente. Número 1. Enseñan que Jesús no es Dios, sino un Dios inferior. Es el caso de los llamados o los autollamados testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesús es un Dios inferior o menor al Padre. Ellos no creen en la Trinidad. No creen en que la deidad está compuesta por 3 personas divinas de la misma naturaleza y que son coiguales en todos. Segundo, los Jesús solos o la Iglesia Pentecostal Unida enseña que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo, y que simplemente Jesús se ha modificado a través de los tiempos para convertirse en la antigüedad en el Padre. Se manifestó a los hombres como el Padre, luego en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se manifiesta como el Hijo, y luego a partir del libro de los Hechos, ese mismo Jesús se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Es decir, que es una misma persona con 3 manifestaciones distintas. Esto es lo que creen ellos. Por ende, también niegan la doctrina de la Trinidad, compuesta por 3 personas distintas, individuales. Número 3. Los grupos evangélicos carismáticos se dedican a realizar actividades sociales y a la promoción del bienestar social o evangelio social, es decir, teatros, cines, bailes, conciertos, disque cristianos, comilonas, convenciones, celebraciones de bodas, fiestas, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre y hasta algunas organizaciones, fiestas navideñas. Puro entretenimiento. Los apóstoles inspirados nos dicen que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Eso lo dice 1 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Y dice 1 de Pedro 4:11 que debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Y en este sentido, todo lo que como cristianos hacemos o dejamos de hacer es porque tiene autorización bíblica o la Biblia lo desautoriza. Por ejemplo, hoy día vemos las iglesias plagadas de mujeres atribuyéndose roles de liderazgo dentro de la iglesia, como fungiendo como pastoras dentro de las denominaciones, porque sabemos que no es la iglesia verdadera del Señor. Entonces hay que clasificarlas como grupos, ¿verdad?, religiosos, denominaciones, que no son exactamente la iglesia del Señor, aunque ellos reclamen ser la iglesia del Señor. Entonces estos tienen dentro de sus prácticas lo que es el liderazgo femenino. Estas mujeres fungen como pastoras, algunas de hecho evangelistas, profetas, se les llama apóstolas, en fin, una gran variedad de roles en un nivel excelso, ¿verdad?, que tienen estas mujeres dentro de esos grupos
denominacionales, muchas son famosas, las conseguimos en las redes sociales, en el YouTube, en Facebook, conseguimos muchas de estas mujeres. Luego tenemos también dentro de las iglesias denominacionales el incumplimiento de ciertos mandamientos que están especificados en la Biblia de manera muy clara, que se tienen que llevar a cabo ciertos días. Por ejemplo, la ofrenda voluntaria, como aparece en 1 Corintios capítulo 16, versos 1, versos 2, el mandamiento de llevar a cabo la cena del Señor, la conmemoración de la muerte de Cristo y su resurrección, como aparece en Hechos capítulo 20, verso 7. Estos son algunos ejemplos de desobediencia, ¿verdad? De la distorsión que han creado estos grupos denominacionales en cuanto a la verdad bíblica. Y es por eso, es por estos detalles. Pudiera enumerar muchas cosas, ¿verdad? Muchas prácticas que llevan a cabo estos grupos religiosos que son muy comunes también en las redes sociales, porque se atribuyen realizar y llevar a cabo ciertos eventos, ¿verdad?, de corte sobrenatural, y ellos se han hecho muy famosos. Algunos han cambiado el sencillo evangelio de presentar a Cristo crucificado, ¿sí?, como remisor de los pecados y como Salvador. Es decir, ese evangelio sencillo de salvación, enseñar que Cristo vino a la tierra a redimir los pecados del hombre, explicar la razón de su muerte y explicar el futuro, lo venidero, lo que nos espera por causa de la obediencia o la desobediencia a su palabra. Estas cosas sencillas se han cambiado por predicar un evangelio que promueve el bienestar social, y no solo eso, promueve un evangelio que enseña la prosperidad económica, es decir, el enriquecimiento de los miembros de la iglesia. De hecho, se promueve un diezmo, algo que no forma parte de la iglesia, sino que forma parte de un pueblo, de una nación. Y ahora eso se ha introducido en la iglesia de manera muy cautivadora, ¿verdad?, muy sutil, para cautivar el corazón de los hombres y hacerles creer que dando en abundancia el hombre puede recibir bendiciones económicas de parte de Dios. Es triste, es lamentable cómo el sencillo evangelio que enseñó el Señor Jesús y que enseñaron los apóstoles está siendo pateado por estos grupos religiosos, pisoteando así la sangre del Señor. Mi nombre es Richard Évora. Será hasta un próximo estudio. Que el Señor les bendiga.